Buenas noches. A caballo entre la desesperación y la resignación, Perú trata de recuperar el aliento tras el fortísimo terremoto sufrido esta semana. Un seísmo de 8 grados en la escala Richter, el mayor en intensidad de los últimos 50 años, aunque por fortuna el número de víctimas no será tan elevado como se esperaba de un movimiento telúrico de esas proporciones. En Perú todavía recuerdan el terremoto de 1970 que se cobró 65.000 vidas. La del miércoles fue una sacudida eterna de 2 minutos que ha reducido a escombros 4 ciudades y numerosas poblaciones de difícil acceso. Las casas, muchas de adobe, se desmoronaron. Los daños son importantes, pero nada es más urgente que garantizar la ayuda a quienes hasta ayer tenían muy poco y hoy ya no tienen nada. Poco después de las 6:30 de la tarde del pasado miércoles, un seísmo de grado 8 en la escala de Richter extendió la desolación y la muerte por el sur de la costa peruana, causando 500 víctimas mortales, 2.000 heridos y decenas de miles de damnificados. La pobreza que padece la región ha multiplicado el desastre por la fragilidad de las construcciones y la precariedad de las infraestructuras. La mayoría de sus habitantes ha quedado en el desamparo. La ayuda humanitaria empieza a llegar, pero su distribución tropieza con graves obstáculos, porque las principales vías de comunicación han quedado casi impracticables. En la capital peruana se vivieron momentos de pánico, pero los daños fueron menores. Los efectos más graves del terremoto se hicieron sentir en las poblaciones de la costa, unos 200 kilómetros al sur de Lima, donde la amenaza de un tsunami obligó a evacuar varias aldeas mientras los pescadores ponían a salvo sus embarcaciones. Aunque la temida ola gigante no se produjo, la devastación causada por el seísmo ha sido de enormes proporciones, ya que solo en las poblaciones de Pisco, Ica y Chincha se desmoronaron más de 17.000 casas. La iglesia de San Clemente, en el centro de la ciudad de Pisco, se desplomó durante la celebración de una misa a la que asistían 300 feligreses. Aunque las tareas de rescate prosiguieron toda la noche, solo aparecerían 3 supervivientes, entre ellos el párroco. ¡Hombre, hombre! Frente a los restos del templo se improvisó una morgue, con los cadáveres tendidos en el suelo al no disponer de ataúdes suficientes, a donde los vecinos acudían en busca de sus seres queridos. El polvo y el olor a muerte impregnaban el ambiente cuando el amanecer del día siguiente sorprendió a las gentes escarbando entre cascotes, cada vez con menos esperanzas de encontrar con vida a sus familiares desaparecidos. La luz del sol hizo visibles las dimensiones del desastre. Consternados, incapaces todavía de asumir la tragedia que están viviendo, los vecinos han empezado a acudir al depósito de cadáveres improvisado en la Plaza de Armas, donde se suceden las escenas más desgarradoras entre quienes identifican a sus muertos. Sin lugar para la intimidad, el dolor se vive en público. Ante los ojos de todos, una mujer se esfuerza en recuperar el anillo de matrimonio de su esposo y aprovecha para despedirse acariciando su mano por última vez. A pocos metros, la policía toma las huellas de otros cuerpos que permitirán la identificación posterior de quienes van a recibir sepultura sin que nadie los haya reconocido. Las ruinas de la ciudad se han convertido en un caótico hormiguero. Entre un constante trajín de heridos y muertos que son llevados de un lado a otro, miles de personas desconcertadas deambulan por un atroz paisaje de escombros intentando conseguir comida y agua potable. Los repartos se hacen con cuentagotas y su lentitud provoca la impaciencia de los más necesitados. Ni siquiera un pan el gobierno, todo de Lima viene y ni siquiera una galleta nos dan. Los mercados están cerrados, no quieren atender nada. Todo país, nosotros, nada, no. Reunida en las pistas de un polideportivo, una doliente multitud de heridos y enfermos implora atención médica. Sin disponer de medios, ha habido que improvisar un hospital bajo el sol y las estrellas. El terremoto ha sido de tal magnitud que ha destruido las instalaciones del Hospital del Seguro Social y del hospital también del Ministerio de Salud. Así es de que se ha hecho todo lo posible para poder atender a los heridos más graves.
Los precarios centros de salud que todavía se mantienen en pie están desbordados. Sus camas se comparten, pero los medicamentos escasean y tampoco se dispone de los alimentos necesarios. La pared de mi casa la aplastó, a ella le enterró y al más chiquito le cogió la cabeza. Y la otra, la mayorcita, le sacó escarbando a ella. Así la tierra seguía moviendo y la otra sacaba. Entonces ya su piernita ya estaba rota ya. Las autoridades peruanas han optado por emplear los mismos aviones militares que transportan los primeros cargamentos de ayuda humanitaria para trasladar a los heridos más graves a los hospitales de Lima. Lo más urgente que se ve ahora es primero evacuar heridos, es, encontrar en los escombros si es que hay más gente afectada, luego lograr que la vía, la carretera tenga fluidez. El terremoto ha desvelado las carencias profundas de la región. Falta de todo: elementos de cobijo y sanidad, alimentos, medicinas, potabilizadoras de agua, generadores eléctricos, maquinaria y medios de transporte. Necesitamos agua, necesitamos víveres, necesitamos colcha, frazada, porque estamos en la pista durmiendo, las criaturas no tienen con qué abrigarse. La ayuda humanitaria resulta tan urgente como imprescindible. La Agencia Española de Cooperación hizo ayer un primer envío valorado en 1 millón de euros, con un centenar de toneladas de materiales de emergencia. Las muestras de solidaridad se manifiestan en todo el mundo, pero resulta ejemplar que el primer auxilio recibido por Perú llegara de la vecina Bolivia, el país más pobre del continente, mientras que el más rico, los Estados Unidos, hacía un envío de 75.000 euros, lo que supone la 4ª parte del fondo destinado a Perú por la Generalitat de Cataluña y es 6 veces menos que lo gastado por Bélgica. Al caer la noche, las poblaciones arrasadas se transforman en ciudades fantasmas, con solo unas cuantas calles iluminadas gracias a los generadores eléctricos, mientras la mayoría permanece a la tenue luz de las hogueras, encendidas por una legión de damnificados que se ven forzados a dormir al raso y tratan de combatir a uno de los inviernos más crudos que se recuerdan. Aunque las fuertes réplicas del terremoto mantengan la tensión y alimenten su miedo, estas pobres gentes con las vidas rotas se obstinan en conservar sus esperanzas de futuro, desafiando al frío y las tinieblas que acrecientan la sensación general de desamparo. Muy cerca de las hileras de cadáveres que esperan sepultura, los bomberos descansan junto al fuego. Están agotados, pero saben que decenas de cuerpos continúan bajo los escombros y que mañana su trabajo resultará aún más penoso.